Buenas, de gusto saludarlos. Equipo de Filosofía 2. En este momento que estamos comenzando la, el estudio de eh, una nueva parte de nuestra cátedra, que tiene que ver, como ustedes saben, con lo que hemos llamado los filósofos defensores del capitalismo. Y en este caso hemos comenzado con la figura de Max Weber, eh, de origen alemán, uno de los, yo diría, uno de los políticos también importantes de la primera mitad del siglo XX, incluso o especialmente antes de que Hitler asumiera el poder en Alemania, y uno de los firmantes de los acuerdos de paz de Versalles. O sea, los acuerdos de paz es el acuerdo donde eh, Alemania, finalmente el imperio alemán, se rindió ante las tropas aliadas de esta Primera Guerra Mundial, y con eso se fijaron nuevas fronteras, nuevos, digamos, márgenes, e incluso el desarrollo del ejército. Esto influenció realmente mucho en Max Weber, por una parte, y yo diría que la segunda parte más importante tiene que ver con él como persona, por su familia, especialmente en la parte religiosa, por su mamá. La madre de Max Weber, una calvinista eh, bien, yo diría, intensa con la religión, llevó a Max Weber eh, a esa iglesia reformada, la segunda iglesia reformada de la historia de la Reforma. O sea, primer momento con Martín Lutero, segundo momento con Juan Calvino en Francia, en Suiza. De ahí pasa a Holanda, pasó también a Alemania, llegó como puritanismo a las Islas Británicas, y de las Islas Británicas incluso pasa para Estados Unidos, primero para las 13 colonias británicas en los Estados Unidos, y después en la conformación de la Unión Americana que conocemos hoy, en esas diferentes denominaciones de lo que también conocemos, valga la redundancia, como el calvinismo. O sea, el calvinismo es la base del pensamiento evangélico, y sabemos que ese mismo calvinismo también, eh, con las denominaciones evangélicas, va a llegar a El Salvador, convirtiéndose desde el punto de vista religioso, junto con los cristianos católicos, en este caso los cristianos evangélicos, las dos principales corrientes religiosas en nuestro país. De aquí la importancia, yo creo que, de analizar a la figura de Max Weber, uno de los padres de la sociología, junto con Carlos Marx y con Durkheim. Así es como lo recoge la historia. Habría que ver también, aparte de Carlos Marx, también a Federico Engels, porque el marxismo no es solamente de Marx, es de por lo menos ellos dos. Y en el caso de Max Weber, yo creo que con una importancia tan extraordinaria de haber visto por primera vez, o haber analizado realmente con profundidad, después de Marx, la influencia de los temas culturales en las sociedades modernas. Cuando hablamos de temas culturales, tendríamos que referirnos incluso también a, dentro de la cultura, a la religión. Esa variable tan importante que muchas veces, cuando se va a estudiar, la dejamos a un lado, no se toma en consideración el valor que tiene. Yo realmente pienso que en el caso de El Salvador no hay manera de estudiar la sociedad salvadoreña si no se estudia esa variable religiosa. Hay que tener en cuenta que cualquier encuesta en El Salvador, las encuestas que han arrojado, o sea, analizando los temas religiosos, arrojan de que entre el 90 y el 98% de las y los salvadoreños se consideran religiosos, mayormente de esas dos variantes que hemos analizado, o sea, los cristianos católicos y los cristianos evangélicos. Repito, no se puede estudiar la sociedad salvadoreña sin estudiar la variable religiosa. Y cuando digo no se puede estudiar la sociedad salvadoreña, habría que verlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Todos asistimos hoy a la importancia de esa variable en la sociedad salvadoreña. Estamos viendo, yo pondría como ejemplo el tema, por ejemplo,
de la ley de la minería, el papel que ha tomado la Iglesia Católica, incluso también las denominaciones evangélicas, en este caso la Iglesia de Lin, también está recogiendo firmas. O sea, estamos viendo la influencia de la religión dentro de la política salvadoreña, y tanto religión como política, sociedad, economía, en general es la cultura. Eso fue lo que Max Weber, por primera vez en la historia, estudió. Eso fue lo primero, la primera vez que se analizó la influencia que tenían los temas culturales, para Weber especialmente religiosos, en las sociedades modernas. No se puede ver o no se puede analizar, yo diría, la sociedad humana hasta nuestros días sin analizar el tema cultural. Tengamos en cuenta hoy, por ejemplo, qué es, eh, qué es la sociedad en red, qué son las redes sociales dentro de la sociedad en red, esa sociedad en red que ha hablado Manuel Castel, que también lo vamos a analizar en esta cátedra. ¿eh? Es tan importante como que son temas culturales. O sea, vivimos en una sociedad donde eh, la tecnología es tan abarcadora que influye directamente sobre nosotros. Influye hoy día de una manera tan relevante que muchas veces priorizamos los sentimientos humanos, nuestros sentimientos individuales de qué es lo que nos gusta y qué no, desde todo punto de vista político, económico, social, cultural, por encima de la razón, por encima de la racionalidad, por encima de pensar algo. Y eso es un tema cultural. Y repito, el primero que analizó eso fue Max Weber. No se puede estudiar hoy la cultura sin haber primero estudiado a Max Weber. Así de simple. ¿Se equivocó Max Weber? Eh, por supuesto, como todo ser humano, todos los seres humanos nos hemos equivocado en algo. Yo personalmente creo que eh, casi siempre las críticas son dirigidas a las personas que se toman en cuenta. A las personas que no se critican es porque no se han tomado en cuenta, porque lo que escriben o lo que hacen realmente son irrelevantes. Max Weber fue criticado, y fue criticado especialmente por algo en lo cual él se equivocó, como, repito, como cualquier ser humano. Max Weber consideró que el desarrollo del capitalismo europeo y la supuesta excepcionalidad europea venía de esa religión eh, reformada, o sea, especialmente la religión calvinista, que era la que había desarrollado el capitalismo. Y él dice que ese capitalismo nació en Alemania, en Holanda, en las Islas Británicas, eh, también en Francia, y que por eso estos países europeos se habían convertido en los grandes imperios que habían dominado el mundo, incluso siglo XIX, siglo XX, hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas fueron las principales a nivel mundial. Y Max Weber dice que tiene que ver con la religión, porque la religión, él dice que la religión, que el capitalismo nació al compás de esa religión evangélica. Y eso realmente es un error de facto, como un hecho, porque el capitalismo como sistema nació en el norte de Italia, en ciudades como Génova, yo diría más desde Roma hacia el norte, que es la parte más capitalista de Italia. Incluso hoy, desde Roma hacia el sur, es la Italia más agrícola. De Roma hacia el norte es la Roma realmente, y es la Italia industrializada, capitalista, y ahí fue donde nació el capitalismo, no como industria, realmente, nació a través de los bancos. Por eso la primera fase del capitalismo es la fase de el capitalismo mercantil usurero, son los bancos, los préstamos. Pero nació en Italia, en el norte de Italia, y el norte de Italia es mayormente católico. Por lo tanto, no era mayormente eh, cristiano, reformado o de los que se ha llamado los seguidores de la reforma. Repito, desde Martín Lutero hasta eh, Calvino y así otros, por supuesto, seguidores en las diferentes denominaciones protestantes que llegan igual a Estados Unidos, como le dije, como diferentes denominaciones evangélicas y que igual llegan a El Salvador como diferentes denominaciones evangélicas. Así es el paso de la historia, pero realmente se equivocó
Eso es un error humano, no se le puede realmente juzgar por sus errores. Yo siempre he creído que a los seres humanos se juzga por la intención de lo que hacen, y la intención, por supuesto, desde el punto de vista ético tiene que ser positiva, debe ser siempre en el sentido de ayudar a las personas, de ayudar a que las personas tengan una eh, mejor convivencia como tal y que por supuesto resulte favorable individualmente como seres humanos, favorable en su comunidad, en su barrio, en su sociedad. Fíjense, y todo eso, repito, compañeras y compañeros, una vez más, tiene que ver con la cultura y con la figura de este, uno de los padres de la sociología, en este caso, Max Weber. Eh, Aquí comenzamos, por supuesto, vamos a seguir estudiando otras figuras. Primero, estos defensores del sistema como tal, este McGuire que empezó siendo para muchos un marxista y después se convirtió en un antimarxista, o sea, opuesto a la doctrina de Marx. Yo creo que realmente eso es bien estereotipado, muy simple a la hora de hablar. Hay que analizar las figuras históricas en su contexto y el contexto de McGuire es un contexto realmente bien complejo, de una guerra mundial, después viene otra segunda guerra mundial y todo eso estaba influenció en su personalidad, como ocurre o como nos está ocurriendo a nosotros mismos, que estamos influenciados por los contextos sociales donde vivimos. Eh, Hasta aquí realmente esta parte que yo quería compartir con ustedes y por supuesto espero que sigan con los resultados que están teniendo. A mí realmente me parecen que los resultados son muy satisfactorios, están saliendo muy bien y qué bueno, ojalá que así sea. Y por supuesto, cualquier duda o eh, comentario, lo que ustedes consideren más oportuna, yo creería que siempre, por supuesto, de la manera más respetuosa, pueden tenerla conmigo. Para mí siempre va a ser un gusto responderle. Tengan todos un feliz día y muchas gracias.